Las parcas son pacientes, tejen sus hilos, los recogen en sus regazos y los cortan sin piedad a la hora fijada. Y así, llegado mi momento, nada tengo que objetar ni queja que emitir, solo un suspiro, un lamento, una exhalación y este conciso poema. Estos son los versos de Como despedida, el primer poema de Recital de difuntos de Francisco José Segovia Ramos, publicado por Ediciones en Huida. Yo soy de esos escritores y de esos narradores que creen que la poesía es un paso, si no indispensable, muy conveniente para todo aquel que quiera contar historias. ¿Por qué? Quizás porque, como decía Bukowski, la poesía es el arte de decir muchas cosas con pocas palabras, o quizás porque es una disciplina que exige un gran dominio de la lengua, una sensibilidad particular para la sonoridad y para la elección de palabras, para la elección del vocabulario y para la elección de la construcción de las frases, y también pues porque es quizás una de las formas comunicativas dentro de la literatura más puras, en las que buscamos no solo no solo contar una historia, sino transmitir una emoción. Bueno, pues Recital de difuntos es una antología de poemas en la que estos elementos están muy patentes. En el primer poema ya vemos claramente la vocación de este poemario, que es confrontarse a ese episodio inevitable, fascinante y a la vez terrible, que es la muerte desde el punto de vista del escritor y en particular del escritor de literatura de terror. Es decir, los escritores de literatura de terror estamos siempre a calzas revueltas con el concepto, estamos siempre hablando de monstruos, sucesos trágicos, muchas veces optamos por escenarios oscuros, siniestros, toda esa parafernalia de cementerios, etcétera, que es propia del género fosco, y de vez en cuando, más allá que utilizarlo como mera tramoya, nos da por ahondar en lo que ese momento supone. Y sin duda es un tema delicado, es un tema complicado, pero a la vez es un tema inevitable, necesario y seguramente hasta cierto punto para nuestro propio equilibrio importante. Y bueno, Francisco José Segovia Ramos, al que yo conocía de su faceta de escritor de narrativa, aquí muestra una gran sensibilidad y un gran sentido del humor también, desde un cierto punto de vista, a la hora de tratar este momento terrible, ¿no? De la muerte. Es un poemario en el que, sin dramatizar en exceso, se nos habla de un hecho trascendental. He hablado de humor porque se desdramatiza mucho precisamente. Es una obra en la que queda patente que todos vamos a pasar por ahí y que es, creo yo, muy personal en el sentido de que retoma muy bien toda esa fascinación con lo que es la parafernalia de la muerte y no hay tapujos a la hora de mostrar precisamente cómo lo vive el autor en primera persona. Creo que uno de los puntos más fuertes de este poemario precisamente es esa honestidad a la hora de tratar la obra, de tratar el concepto central de la obra. Porque Recital de difuntos no es propiamente una obra de terror, pero sí que es una obra en la que el cementerio, los difuntos, las lápidas son el eje central, es en torno a lo que circula toda la obra. No es propiamente una obra macabra tampoco, aunque haya ecos de la época romántica, de la literatura romántica, del gótico. Es una obra muy contemporánea, es una obra cercana, es una obra que en momentos pues resulta solemne, resulta melancólica, resulta triste y en otros momentos te arranca una pequeña sonrisa porque te das cuenta de que con toda sencillez el poeta está mostrándose como un ser humano más, no, no pretende pontificar sobre la muerte, sino simplemente no pasar por alto esas sensaciones que nos suscita y darles una forma estéticamente hermosa para que de alguna manera podamos hablar de ellas y podamos pues simplemente compartir esa experiencia, porque de eso se trata finalmente la literatura, de compartir puntos de vista, de compartir emociones y de transmitirlos. Eh,
No soy un experto en la materia poética, en la técnica poética. Sí que disfruto mucho con su lectura y a mí este poemario en particular me ha recordado mucho a, pues, a Leopardi y a autores, pues como digo, que tienen un cierto romanticismo en los que el factor estético, el factor ambiental es muy importante. Se nos habla, hay imágenes muy bellas como esas del otoño que arrastra hojas, el tema de las tumbas, de las lápidas y, y al mismo tiempo hay, ¿cómo decir?, un toque más contemporáneo. Es un toque más ligero, está lejos de la afectación un poco decimonónica de los poemas sobre difuntos. Aquí se busca una inmediatez, los poemas son cortos, son muy directos y son casi escenas, no diría costumbristas, pero sí cotidianas que se podrían encontrar en torno a estos lugares que tanto nos rondan por la cabeza algunos, ¿no? Y creo que esa es también un tema importante dentro de este poemario, que es precisamente muy cercano, muy asequible. Está lejos de ser un compendio excesivamente mitológico, excesivamente dentro de la estética fosca. Es más bien casi una confesión, diría yo, de un autor al que es un tema que le atrae. Francisco José Segovia Ramos, Paco Segovia, es un gran escritor de género fosco. Y creo que aquí, más que seguir ahondando en el propio género fosco, lo que busca es hablar de esa dar ese testimonio en primera persona de alguien que le interesa esta atmósfera, esta temática, desde un modo muy sencillo, muy elegante, muy hábil con la palabra y, como decía, muy honesto. Para cerrar este pequeño pasaje del rincón del lector, de nuestro videoblog, voy a leeros un último poema que quizás es el que más me ha gustado a mí de este poemario porque me ha resultado eh, ¿cómo decir?, entrañable y muy propio de estos tiempos de invierno. Tiene un lado como muy intimista y bueno. Se titula Nevada y dice, la nieve tiene un algo que excita a los difuntos. Los hace más muertos, más rígidos en sus osamentas, cautos en el andar por el manto blanco para no dejar huellas de pies ligeros. Pero la nieve oculta las lápidas y los nombres de los que allí reposan. Allí descansan más en paz que nunca, protegidos por el frío y el olvido, pues no son queridos los visitantes de compromiso o los operarios de la limpieza. Por eso, cuando nieva, quizás escuche un ulular ceniciento, el canto de alegría que brota de bocas descarnadas y esqueléticas. Yo, que para eso del frío siempre fui sangre del sur, pido, aunque pueda parecer contradictorio, que nadie quite la nieve de mi tumba. Dejadla allí, que me haga compañía. Sin acritud, os lo digo, sin acritud la de un muerto. Voilà, Nevada. Un poema que me ha gustado mucho, quizás porque me ha traído ecos de Ray Bradbury, que es un escritor que me gusta mucho. Y bueno, pues desde aquí animaros a leer Recital de Difuntos, si os gusta la poesía, si queréis aventuraros por primera vez en este género literario, muchas veces desconocido. Es un libro de poemas muy asequible, fácil de leer, entretenido y, como digo, muy delicado en la palabra. Un placer leerlo, sobre todo en estos días de invierno con nevadas fuera. Y bueno, me apetecía retomar un poco la actividad con él después de una semana movidita de guardias y demás, y con la perspectiva de que esta semana será un poquito más tranquila. Los que lo hayáis leído o los que tengáis alguna opinión al respecto, sea sobre la poesía en general, sea sobre la obra de Francisco José Segovia Ramos, os invito, como de costumbre, a dejar vuestros comentarios. Y, como de costumbre, buscaré también a toro, a toro pasado, se dice, el enlace de Recital de Difuntos en ediciones en huida, que creo que es de donde viene directamente mi ejemplar. Nos vamos leyendo, disfrutad mucho del frío si las condiciones lo permiten y disfrutad de la lectura, que eso se puede casi siempre. Hasta luego.